de médula espinal, eh, vamos a hablar sobre algunos datos, vamos a decir, macroscópicos, ¿no? Generalidades, y luego nos vamos a ir a la parte histológica y detalles más, vamos a decir, del aspecto de las partes y cómo lo podemos dividir. Entonces tenemos que la médula espinal es una estructura cilíndrica, ¿verdad? Que es parte del sistema nervioso central, por tal motivo está recubierto por las meninges, ¿verdad? Y se encuentra en el conducto vertebral, ¿verdad? Todo ese conducto. Está envuelto en meninges en toda su extensión, con excepción de unas partes finales, ¿no? El filum terminal del cono medular. Y el resto totalmente cubierto, ¿verdad? Hay unos orificios que permiten la salida de las raíces nerviosas de cada uno de los nervios y los ligamentos adyacentes a la misma, ¿verdad? Tiene una forma sinusoidal que se adapta a la forma de la columna vertebral, ¿verdad? Y estas tienen sus ensanchamientos tanto en la parte superior como inferior, permitiendo la formación de los plexos cervical y lumbar respectivamente, ¿verdad? Como límites tenemos un límite superior, el cual hay, van a decir, tres posibles eh, límites que habitualmente le ponemos, ¿no? Está un límite óseo, ¿verdad? En donde nuestro punto de referencia es el borde superior de la vértebra C1, ¿verdad? La primera cervical del atlas. Y tenemos un límite nervioso, el cual es después de la primera acusación sensitiva, ¿verdad? A este nivel se considera que para abajo es médula espinal. Y tenemos otra que es justamente por debajo de la salida de del primer nervio C1, ¿verdad? Que es justamente aquí donde está señalando el puntero, ¿verdad? Entonces tenemos esas tres posibles límites, ¿no? Esta es una pregunta muy frecuente, que ¿cuál es el límite superior o cuántos son los límites superiores de la médula espinal? Esos tres, ¿ya? Como límite, perdón, ibas a decir algo. No, no. Ah, ya. Listo. Bueno, como límite inferior tenemos que, hay asimismo dos límites, ¿no? El cual, el primero es el que está al final del cono medular, justamente en este punto que es entre L1 y L2. En algunos sabe estar un poco más arriba, otros más abajo. Y tenemos también otra terminación que es justamente al final del filum terminale, ¿no? Que es esta protrusión, prolongación de la médula espinal. Y es así porque ese filum terminal está recubierto por las meninges, ¿verdad? Siendo en la parte inicial la lectomeninge y ya al final solamente por la dura madre, ¿verdad? Seguimos. El borde inferior o sea, el límite inferior de la médula espinal cambia y este cambia constantemente a lo largo de la vida, ¿no? Siendo en la vida intrauterina a las 28 semanas, estar justamente por debajo de C1, constituye todo el canal vertebral, ¿verdad? Y al momento de las 34 semanas ya se encuentra mucho más arriba de ese uno, ¿verdad? Y ya al nacimiento ya se encuentra entre L3, L4, ¿ya? Y bueno, ya en la vida adulta ni que se diga, ya está para arriba de L1. ¿Qué connotaciones clínicas tiene esto? Bueno, normalmente cuando nosotros hacemos una punción lumbar, ¿verdad? Tomamos como referencia, uy, dame un momentito, perdón. Sí, sí. Un momentito. ¿Listo? Bueno, como te estaba diciendo, en el momento del nacimiento, ¿verdad? Asciende bastante, ¿no? Y en la vida adulta, asciende mucho más. Y la connotación clínica de esto
es que cuando nosotros vamos a hacer una punción lumbar en por ejemplo, recién nacido, digamos, está con sepsis, ¿ya? Cualquier niño que recién nace hasta al primer mes se considera que está séptico si tiene fiebre, así hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tenemos que hacer una punción lumbar como paso importante. Entonces, nosotros tomamos como punto de referencia las crestas ilíacas, ¿verdad? Entonces, hacemos la punción justo por debajo de este borde de las crestas ilíacas, que en el recién nacido sería entre el E4 y el E5, ¿verdad? Ese sería, en cambio en el adulto, pues ya la podemos hacer bastante más arriba y tomamos como el límite la primera vértebra lumbar, ¿verdad? Que es bastante más gruesa y es fácil de determinar. ¿Ya? Esas son las connotaciones clínicas. De ahí, bueno, la estructura microscópica de la médula espinal. ¡Bella! Perdón, mi perrito se pone. Es que, bueno, es cilíndrica, ¿verdad? Y tenemos una cara anterior, ¿verdad? Una cara posterior y dos caras laterales, ¿verdad? Básicamente. Y que realmente la estructura no es totalmente cilíndrica, sino que es como aplanada y se va volviendo más o menos aplanada dependiendo de en qué lugar de la médula espinal estemos viendo, ¿verdad? No es lo mismo una cervical que una torácica, por ejemplo. O sea, se ve distinto y eso usted tiene que aprender a reconocer, doctora, porque esa es pregunta de examen actualmente. Entonces, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Esta es una imagen posterior, esta es una imagen anterior de la médula espinal y aquí tenemos el filum terminal, ¿verdad? Al ladito, con los dos engrosamientos o intumiscencias, siendo la de arriba la intumiscencia cervical y la de abajo la intumiscencia lumbar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una vista lateral de la médula espinal, se la ve como seccionada, parece vértebras, ¿no? Pero es una forma en cómo se divide, se la divide en dermatomas habitualmente el cuerpo y esto sería los meulodermatomas de la médula espinal y dependiendo del lugar en donde estén, van a tener una u otra inervación, ¿verdad? Listo. Entonces, en la porción superior tenemos la región cervical que va de C1 a C3, ¿verdad? Se llama cervical alta. Y después tenemos perdón, a la intumiscencia cervical, en donde ya es a nivel más bajo, que va de C4 hasta D1, D2, ¿verdad? Que es a este nivel. Aquí está, a este nivel. ¿Verdad? ¿Y qué es lo importante de esto? Que aquí es donde se va a formar, obviamente, el plexo cervical y de aquí van a salir las raíces nerviosas para la inervación de los brazos, ¿verdad? Después tenemos a la porción torácica que su límite, o sea, superior sería de D3 y continuaría hasta D9 o D10, ya eso dependería. Y de aquí van a salir las raíces nerviosas para los distintos nervios intercostales, ¿verdad? Siendo, bueno, el D11 ya no sería intercostal, sino sería el nervio subcostal, ¿verdad? Que el que está debajo de la última costilla. ¿Ok? Luego tenemos a la intumiscencia lumbosacra, ¿verdad? La cual inicia desde D10 o D9 hasta L2. Aquí es el segundo ensanchamiento, ¿verdad? Y van a dar origen a las distintas raíces del plexo lumbar y sacro, ¿verdad? Listo. De ahí también van a salir es decir, los filetes nerviosos para las sacras y coxillas, las que van a inervar la región perineal y bueno, la región autónoma de la vejiga y el recto. ¿Listo? Después tenemos el filum terminale, ¿verdad? Que es esta línea que desciende desde el cono medular. Véase cómo es alargada, recta, y es filiforme. Filiforme se le dice porque tiene forma de alfiler, siendo más gruesa acá y cada vez se va haciendo más finita, más finita, más finita. ¿Ya? Y esta tiene dos porciones, como le había mencionado al inicio, una que está cubierta por todas las tres meninges, ¿verdad? Y otra inferior, la cual está solamente cubierta por la dura madre, ¿verdad? Y bueno, por ella transcurre también el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Esta es una vista transversal, ¿verdad? De la región del cono medular, justamente por debajo está el filum terminal. Aquí vemos cómo esto es una vértebra lumbar, ¿verdad? Mírese lo ancho que es, ¿verdad? Y la gran espina que tiene a nivel posterior,
que es la inserción de estos músculos del canal vertebral, ¿verdad? Entonces fácilmente lo sacamos. Y por aquí discurren los distintos nervios para el plexo lumbosacro, ¿verdad? Fíjense cómo está esa única capa que la recubre. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un corte, ¿verdad? De la médula espinal y tenemos tres caras, ¿verdad? Una cara anterior, ¿verdad? Que la podemos determinar fácilmente por esta gran abertura que se ve a este nivel, que es como fisura media o media anterior, ¿verdad? Y que, vamos a decir, separa estas dos estructuras que se le llaman cordones anteriores, ¿verdad? Tenemos la cara, bueno, y esto está dividido, lo está separado de la cara lateral por este surco. Esta es la cara lateral, esta es la cara anterior. Y este está separado de la cara lateral a través de este surco que es el anterolateral, ¿verdad? Que por aquí salen los filetes nerviosos para la inervación motora de las distintas regiones de la médula espinal, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ese sería su límite lateral. Luego tenemos que este surco anterior, ¿verdad? Se discontinúa a nivel de la médula oblongada, justo por arriba, en donde está la decusación motora, ¿verdad? Entonces la decusación motora es el único lugar en donde se interrumpe esta línea anterior, este surco anterior, ¿verdad? Esta también es otra pregunta de examen. También le llaman decusación piramidal. Es piramidal porque la vía motora, la vía autónoma de la motilidad de las extremidades, está dada por esta vía, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos una cara posterior, la cual, no, dependiendo, ¿no? De la región de la médula espinal, está seccionada por dos o por tres tabiques, ¿ya? Si estamos a nivel torácico, ¿verdad? Sobre todo la parte alta es donde mejor se ve, en donde vamos a tener primero un surco. El surco se ve por fuera. Aquí está. El surco se ve por fuera, ¿verdad? Es como una pequeña depresión que nosotros vamos a ver a nivel macroscópico externo. Pero si hacemos el corte, ahí vemos un tabique, que el tabique no es más que una continuación de la lectomeninge, ¿verdad? Sobre todo de la pia madre, que separa estas dos secciones de la porción posterior de los cordones posteriores de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, esto es algo que va a estar en toda la región posterior. No hay un surco tan grande como lo hay a nivel anterior, ¿verdad? Tenemos un surco posterolateral, ¿verdad? Que es el ingreso de las raíces sensitivas, ya sea de la propiocepción consciente, inconsciente o termoalgésica. Por aquí van a discurrir todas estas fibras nerviosas y nos van a dar un surco, el cual va a dividir esto en tres partes. Pero también en las zonas torácicas, cervicales altas y bajas, vamos a tener este surco que está aquí, que es el surco intermedio posterior, ¿ya? Que nos va a dar estas dos columnas, que es la de Gol y la de Burdach, ¿verdad? Ok. Y son parte de los cordones posteriores, ¿correcto? Listo. Entonces, hay otra forma de llamarlos, ¿no? Fascículo gracil y fascículo cuneiforme ya están en desuso, más se utiliza de Gol y Burdach, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a todas las nomenclaturas. La realidad es que por aquí discurre la sensibilidad y la propiocepción consciente y va al final al cerebelo, ¿verdad? Para allí hacerse, vamos a decir, inconsciente todavía hasta que va una vía talámica para ya de ahí ir al cerebro, ¿verdad? Entonces esta vía es muy importante, muy importante para el tema de la propiocepción. De allí, los aspectos clínicos respecto a esta región posterior, creo que lo más importante sería la enfermedad de Tabes dorsal, ¿verdad? Que es vamos a decir, una inflamación autoinmune que puede generar una discontinuidad en cuanto a la mielina de esta zona, haciendo que se pierda la comunicación entre el cerebelo y la posición de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hay? Hay caída, hay temblores, hay un síndrome extrapiramidal, ¿verdad? Y de la región anterior, bueno, qué decir, aquí están los núcleos de la motilidad consciente, ¿verdad? Que son los grandes núcleos motores, los cuales habitualmente se ven afectados
una infección que era bastante común antes y gracias a Dios ya no existe, que es esta infección, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Que es la vacuna, ay, me olvidé el nombre, no puede ser. Bueno, ya mismo me acordé, más te lo digo, pero bueno, es una infección que afecta sobre todo a los núcleos anteriores de las células gigantes de esta zona, ¿verdad? De la zona anterior y lo que provoca es parálisis, ¿verdad? Parálisis plácida. Qué mal que no me acuerdo del dato. Ya mismo te lo digo. ¿Qué más? Bueno, tenemos las caras laterales, ¿verdad? Que los límites están entre el surco anterolateral y el dorso lateral, y de aquí habitualmente lo que va a ascender y descender son tanto regiones sensitivas y tanto como motoras, ¿verdad? Listo. Entonces, todo esto es a nivel macroscópico. Vamos a ver cómo se puede dividir la médula espinal de adentro hacia afuera, ¿verdad? De adentro vamos a tener la sustancia gris, ¿verdad? Que tiene forma de H, ¿verdad? Y tiene habitualmente tres columnas, ¿ya? Dos columnas posteriores, dos columnas anteriores, y en ciertas regiones, sobre todo del tórax, vamos a tener una columna intermedia o lateral, ¿ya? Que es muy importante y esta lo que sirve es para la región autónoma, ¿verdad? Todo lo que viene siendo el plexo solar, la cadena parasimpática, ¿verdad? Todo eso es muy importante y de allí sale, ¿ya? Bueno, tenemos la anterior, ¿no? Y aquí está la lateral, ¿verdad? Que sobre todo está a nivel de las torácicas, ¿ya? ¿Qué más? De la sustancia gris en la región anterior, me parece que escuché ¿Me dijo algo, doctora? No, no. Nada, perfecto. Entonces, en cuanto a la sustancia gris, entonces tenemos unas astas anteriores, ¿verdad? Que habitualmente, y de hecho en todo el transcurso de la médula espinal, son grandes, son irregulares, y bueno, es el lugar en donde están los núcleos de las motoneuronas alfa, ¿no? De donde sale la motilidad consciente, ¿verdad? Y habitualmente están unidas a través de esta región o también llamada comisura, ¿verdad? Que se llama comisura anterior. ¿Ya? Esta comisura anterior es de la sustancia gris, porque también hay una comisura anterior, pero es de la sustancia blanca. Esta de gris es habitualmente mucho más grande, mucho más pronunciada que, por ejemplo, la comisura posterior, ¿verdad? ¿Qué más decir? Tenemos también una asta, bueno, esta es la asta anterior, ¿verdad? Que por aquí salen los nervios espinales de la motilidad consciente habitualmente, ¿no? Y luego tenemos a la asta posterior, que habitualmente es más afinada, ¿no? Más lisa, no es tan irregular como lo es la asta anterior. Y se mantiene así y se va ensanchando en la medida que va descendiendo la columna, o sea, la médula espinal, perdón, ¿verdad? Y tenemos varias partes, ¿no? Bueno, de hecho esto se divide mucho más, pero a grosso modo lo podemos dividir como una zona intermedia por donde va a cruzar estas astas, ¿no? Donde viene la vía sensitiva y atraviesa esta zona de aquí, que es parte de la sustancia blanca, ¿verdad? Por aquí emergen las raíces de los nervios espinales. Y luego tenemos una zona mucho más blanquecina, ¿verdad? Que está a nivel de la base está hasta esta columna posterior, ¿verdad? Que se llama sustancia gelatinosa de Rolando, ¿verdad? Esta sustancia gelatinosa tiene, vamos a decir, una importancia bastante grande para poder modular el tema de la sensibilidad y del calor. Y vamos a decir, aquí hay células que producen un tipo de conexión aparte que generan unas hormonas como encefalina. Es muy, muy importante para la regulación y la modulación del dolor. Bueno, ya más adelante cuando hablemos de las células y cómo van las vías sensitivas, ahí vamos a hablar bastante más de este tema, ¿ya? Luego tenemos un núcleo marginal de Waldeyer,
que es una sustancia, vamos a decir, de color bajo oscuro, es decir, son núcleos, los cuales se encuentran justo después de la sustancia gelatinosa de Rolando, ¿verdad? Y aquí hay habitualmente una primera sinapsis que es de donde viene el tacto grueso, ¿verdad? Bueno, más adelante vamos a ver, pero básicamente aquí es donde va a ser la primera conexión entre las primeras sinapsis de las células del exterior con la médula espinal, ¿verdad? Y está antes del E1. Aquí tenemos una imagen lateral en donde, un corte transversal en donde podemos ver a nivel torácico, ¿verdad? Cómo se genera una tercera columna, no sé si está en pequeño, habitualmente así mismo es, las columnas laterales que están en la médula torácica, ¿verdad? Que es bastante común que se encuentre a este nivel, ¿ya? ¿Qué más? Luego, bueno, aquí está la comisura gris. Ahora vamos a hablar de la sustancia blanca, ¿verdad? La sustancia blanca se puede dividir a sí mismo en una cara anterior, lateral y posterior. La cara anterior está dada por los cordones anteriores, ¿verdad? Los cordones que llevan información de la raíz anterior, ¿verdad? Es decir, es motor, ¿no? Esto es puro motor y tenemos una región comisural que las comunica entre ambas, ¿verdad? Que se le llama también comisura blanca anterior, que la distingue de la gris anterior, que es mucho más pequeña. Y bueno, básicamente la podemos dividir así. Y aquí está una cisura anterolateral, que es el límite de esta región de los cordones anteriores, ¿verdad? Y son el tracto de salida de la vía eferente, ¿no? Que va a ser básicamente motora, ¿ya? Luego tenemos, bueno, aquí no puse, pero aquí tenemos la cara lateral, que aquí hay muchos tractos, muchas vías, que es sensitiva, motora, la vía piramidal, bueno, forman y engrosan esta región, ¿verdad? Y que, bueno, van a disminuir o aumentar dependiendo de la parte de la médula que estemos hablando. Y como se dará cuenta usted, doctora, aquí abajo no hay una comisura blanca posterior, ¿verdad? Porque aquí hay una línea, ¿verdad? Una línea que discurre y es parte de la pía madre y que divide como en un tabique esta zona posterior, ¿verdad? Gol y Burdach y listo. Esta es va a decir, como a grosso modo, la anatomía de la médula espinal. Y lo que más se tiene que aprender es esto, ¿ya? Luego, tenemos una región del conducto ependimario, ¿verdad? Que esta región central, que por aquí lo que discurre obviamente es líquido cefalorraquídeo, y no es más que la continuación de el cuarto ventrículo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los ventrículos laterales, tercer ventrículo, conducto de Silvio, y tenemos aquí el cuarto ventrículo, ¿verdad? Con su techo, con su piso, y aquí abajo tenemos dos agujeros laterales, ¿verdad? Que son por donde discurre el líquido cefalorraquídeo para la región subaracnoidea, ¿verdad? De aquí obtenemos el líquido cefalorraquídeo habitualmente cuando hacemos una punción lumbar. Y tenemos uno inferior que es conocido como de Magendie, ¿verdad? Aquí es fácil aprendérselo. Lateral de Luschka, medio de Magendie. ¿Listo? Para aprenderse la mnemotecnia. Y se culmina al final, ¿verdad? En un punto ciego que va a dar lugar a la región de la caudequina, ¿verdad? Que ahí ya es ciego y sube de nuevo el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí vamos a hablar de eh, la anatomía histológica de la médula espinal y vamos a hablar un poquito de la fisiología, de cómo son las vías sensitivas y motoras dependiendo de la zona de la médula que estemos hablando, y esto es pregunta de examen fijo, fijo, siempre se lo preguntan. Las láminas de Rexeck. Bueno, Rexeck, este fue un científico alemán, ¿verdad? Que se puso a investigar las vías de transmisión nerviosa. Entonces, él dividió para mejor estudio y se olvidó de esta nomenclatura antigua que solamente era por núcleos motores, intermedios, dorsales, propios y gelatinosas. No, él los dividió en láminas, que las dividió de la lámina 1 a la 10, ¿verdad? Entonces, esto les permitió entender
mediante inmunohistoquímica, ¿verdad? Hacia dónde se dirigían las distintas vías nerviosas y hacia dónde y qué, vamos a decir, vías son las responsables de qué cosa, ¿verdad? Porque normalmente nosotros decimos, bueno, tenemos cinco sentidos. No, tenemos mucho más. Tenemos sentido de la posición, de la propiocepción consciente, inconsciente, del tono muscular y demás. Y todo eso es a través de vías nerviosas y sus lesiones provocan distintas clínicas dependiendo de la región alterada, ¿verdad? Tanto el sistema nervioso central, o sea, a nivel encefálico, quiero decir, como a nivel medular. Y tienen clínicas distintas, ¿ya? Pero eso a nosotros no nos interesa ahorita, tú estás en lo básico. Entonces, vamos a hablar lo normal. ¿Qué es lo que normalmente tienen que hacer cada una de las láminas de esta región de la sustancia gris de la médula espinal? ¿Verdad? Listo. Entonces, tenemos primero una lámina uno, ¿verdad? Y antes de la lámina uno tenemos una zona gelatinosa, ¿verdad? Que es la zona de Waldeyer, ¿verdad? Esta no está aquí, pero ya la vimos en las anteriores imágenes. Y luego tenemos la lámina uno que como ve, discurre de esta manera, ¿no? Totalmente oblicua y hacia el centro, ¿verdad? Esta tiene la función de resectar en primera instancia el dolor y la temperatura, ¿verdad? Entonces, es la vía más primitiva, la más principal, y como los distintas fases del desarrollo evolutivo, esa fue siempre la más importante, ¿verdad? Tenemos la lámina número 2, en donde aquí no solamente ve el dolor, sino también la nocicepción y también está responsabilizada de la modulación del dolor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es nocicepción? Una cosa es que sientas el dolor y otra cosa es saber en dónde está el dolor. Y esto es, esta vía a través de esta lámina es por donde se comunica, ¿verdad? A través de la vía espinotalámica lateral, ¿ok? Entonces, esta lámina va a dar fibras y va a comunicarse con las láminas 3, 4 y la uno, ¿verdad? Listo. Tenemos las láminas 3 y 4 en donde aparte de que tienen como función el dolor, igual que el anterior, también tiene como función tener la regulación del tacto, ¿verdad? O sea, el tema de ser consciente de qué es lo que estoy tocando, ¿verdad? O la diferencia entre el determinar entre dolor, ¿verdad? Y el tacto habitualmente es una línea muy leve y hay personas que por distintas vicisitudes lo tienen alterada esta vía. Bueno, cuando está alterada esta vía, habitualmente hay errores en la médula espinal asociadas a lesiones de la lámina 3 y 4, ¿verdad? Y a qué yo me refiero con que la línea entre dolor y tacto es fina. Es que, como ejemplo práctico, es que uno puede, por ejemplo, sentir, no sé, una mano en la cabeza, ¿verdad? Que te está tocando, ¿verdad? Y otra cosa es sentir un golpe a alta velocidad, ¿verdad? En la cabeza. Bueno, esas vías se comunican, ¿verdad? Y se modulan en base a la intensidad de esta sensación o tacto. Y eso explica cómo ciertas drogas, ¿no? Nos vuelven, vamos a decir, bastante más tolerantes, ¿no? Con este tipo de sensaciones, ¿no? Como es el dolor y el tacto. Para alguna persona que esté, por ejemplo, muy ebria, esta persona va a sentir nomás como que le tocan, ni siquiera va a sentir dolor. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una modulación a ese nivel y se ve influenciado por distintas drogas, la principal, el alcohol en cuanto a común, ¿no? Pero también están los opioides. Y de hecho, esta lámina 3 y 4 es en donde se van a secretar a través del núcleo propirio, ¿no? Fibras nerviosas que si hay mucha intensidad van a liberar encefalinas, ¿verdad? Las cuales van a disminuir o vamos a decir, disminuir grandemente o a la mitad o a menos un gran dolor que se sienta. Y un ejemplo práctico de esto, doctora, es, por ejemplo, cuando alguien se rompe un hueso también. A veces alguien, tú ves, estaba en una moto, se rompió el hueso y ve, y ese está, o sea, tranquilo, está asustado obviamente, pero no está, vamos a decir, requebrajándose del dolor así tan grave.
y esto es porque el nivel del dolor es tal que estas encefalinas actuaron, ¿verdad? Actuaron y disminuyeron este dolor que era 10 de 10 a 5 o 6 de 10, ¿ya? No es que lo eliminan, lo disminuyen. Y es a través de este núcleo, el núcleo propio. ¿Qué más? Ah, ya. Estas fibras habitualmente decusan, ¿verdad? Y todas estas habitualmente provocan una decusación y lo hacen tanto a nivel del mismo lado, o sea, se mantiene al mismo lado, y otras decusan y hacen sinapsis en las células del asta anterior, ¿ya? Y esto tiene una importancia muy importante, sobre todo en el tema reflejos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos la lámina 5 y 6, que es esta y esta de acá, que ya son la base de la asta posterior, ¿verdad? Que habitualmente también decusan, ¿verdad? Y tienen parte de la nocicepción y de la propiocepción inconsciente, ¿verdad? Como propiocepción inconsciente es como, vamos a decir, uno puede saber que yo me estoy tocando la nariz, ¿ya? Ahorita yo tengo los ojos cerrados y me toco la nariz. Eso es propiocepción inconsciente. Yo no sé cómo yo sé que aquí está la nariz, pero yo sé que aquí está la nariz. Ya, ese no sé cómo es que yo sé que aquí está la nariz, es justamente la propiocepción. Yo conozco cada parte de mi cuerpo. Yo, si usted cierra los ojos y yo le digo, tóquese la oreja, usted se la va a tocar. ¿Cómo usted sabe que está la oreja? No sabe. Pero hay una vía la cual es responsable de eso. Y es a través de estas láminas, de las 5 y las 6, ¿verdad? Así como rápido. Bueno, la lámina 8 es la vestíbula espinal y la retículo espinal vulvar. Esta su importancia sobre todo es para el uso muscular en menor medida y para el tono muscular, para el tono más que todo. Y estas se ven, y son también llamadas las vías extrapiramidales, que se ven alteradas, por ejemplo, con el uso de distintos fármacos, como el uso de la metoclopramida, ¿verdad? Que eso se tiene que dar despacito porque afectan a esta vía, afectando a su núcleo principal, que bueno, ya la veremos más adelante, pero es a través de la sustancia nígricas y el núcleo rojo, ¿verdad? Que son los que van a modular el movimiento y cómo a través de su neurotransmisor, la serotonina, ¿verdad? Y que una disminución de la misma es la responsable de la enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque hay una dificultad en la producción de esta hormona y al final lo que provoca es que haya discinesia. Entonces no hay control del movimiento, es poco fino, ¿verdad? Y esa falta de finés está determinada por una lesión o a estas láminas o una afección en su núcleo principal, que es el núcleo rojo y después las sustancias nígricas, ¿verdad? Que todos son parte del tallo del cerebro. ¿Qué más? Después tenemos la lámina 9, que aquí están las montoneuronas alfa, de donde vamos a hacer los movimientos conscientes. Fíjense cómo es tan pequeña, tan chiquita con respecto al resto de láminas. Y vamos a decir, la capacidad, la conciencia de nosotros poder mover nuestro cuerpo a determinados lados son determinadas por muy pocas neuronas. Y la mayoría de cosas que no sabemos ni cómo lo hacemos, o sea, lo inconsciente está mediado por muchas, muchas más neuronas, ¿ok? Esto es algo muy interesante. ¿Listo? Después tenemos la lámina 10, que se la denomina así por estar en el centro, ¿verdad? Rodeando el canal central o el conducto ependimario, ¿verdad? Y su principal función es de intercomunicación, ¿verdad? Que comunica tanto la vía aferente, ¿verdad? De donde llega la información, ya sea dolor, propiocepción, y permite la decusación de estas fibras, ¿verdad? Que muchas decusan acá, otras decusarán más arriba, pero las que decusan en la médula misma lo hacen a través de estos canales, ¿verdad? Y tanto anteriores como posteriores. Y luego vamos con la sustancia blanca, en donde esto, doctora, sí o sí, yo sé que esto es medio largo, medio tremendo, pero usted tiene que aprenderse cuáles son las vías y cuáles son los tractos. Estos son preguntas de examen. Usted tiene que sabérselo, cuál es la vía extrapiramidal, cuáles son los tractos y cuáles lo componen. Esto hay que aprendérselo de memoria, asimismo como la vía anterolateral, ¿verdad? La dorsal comisural,
la región piramidal, ¿verdad? Todo eso hay que sabérselo de memoria, por más que haya poca correlación clínica, porque igual depende, ¿no? De qué lugar sería una lesión a ese nivel, pero esto de aquí es pura memoria, pura memoria. Entonces, vamos a ver qué información lleva cada una de estas vías, tanto aferentes como eferentes, y qué implicaciones clínicas tiene, tratando de darle algo de más de sentido, ¿verdad? Para poderlos aprender, ¿no? Entonces, aquí tenemos una visión superior, ¿verdad? Donde vemos cómo está la sustancia gris dividida en laminillas, ¿no? Aquí tenemos los tractos de la vía de la sustancia blanca, ¿verdad? El fascículo cuneiforme y el fascículo grácil, y los cordones anteriores, ¿no? De acuerdo a los tractos. ¿Ya? ¿Cuáles son los tractos más importantes? Yo voy a hablar sobre tres tractos que básicamente son los que más se preguntan. Podemos hablar de más tractos, es verdad, pero mientras usted sepa esto, usted ya tiene cómo contestar las preguntas de Morfo 2. ¿Ya? Es donde más le va a preguntar es la vía termoalgésica, la vía del tacto simple, la de columna posterior o de Golly-Burdas, que lo que ve es la propiocepción consciente, ¿verdad? El sistema espinocerebeloso, esto de aquí lo vamos a obviar porque es muy extenso, pero si acaso lo mencionamos a posterior cuando ya veamos vías, ¿verdad? Y los tractos trigeminales que son netamente de la región de la, ¿cómo se llama? De la médula oblongada, ¿verdad? Que es allí donde están los núcleos del quinto par craneal, ¿verdad? ¿Qué más? Entonces vamos a hablar sobre la vía del tacto simple o protopático, ¿verdad? Que es básicamente propiocepción consciente. Nosotros vamos a tener distintas neuronas, perdón. Las distintas neuronas van a hacer sinapsis. A usted le pueden preguntar, doctora, dígame cuál es la segunda neurona que hace sinapsis para la vía del tacto simple. Entonces, eso nosotros lo vamos a ver ahorita ya. O cuál es la tercera, eso también lo tiene que saber y lo vamos a ver ahorita. Nosotros tenemos varios tipos de receptores, ¿verdad? Tenemos receptores de termalgesia, tenemos receptores para la vibración, tenemos receptores para la sensación táctil, ¿verdad? De Merkel, demás. Y todos estos van a llevar la información a través de esta neurona, ¿verdad? Esta neurona se le llama pseudo unipolar. Se le dice pseudo unipolar porque obviamente no es unipolar, ¿no? No es como la típica neurona, como las alfa neuronas que solamente descienden y hacen su sinapsis abajo, sino que esta hace un recorrido lateral, ¿verdad? Sin llegar a hacer sinapsis en su núcleo, sino que simplemente recorre, ¿verdad? Entonces, esta sería la primera neurona sensorial. Esta primera neurona sensorial recibe la información de los distintos receptores de termalgesia o en este caso de posición, ¿verdad? De tacto, en donde van a llevar hasta la parte posterior de la médula espinal y a nivel de la lámina 3 o 4 van a hacer sinapsis con la segunda neurona sensitiva, ¿ya? Esta segunda neurona sensitiva va a decusar y se va a ir a través del tracto espinotalámico anterior, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esta descontinuación, verdad? ¿Cómo va a ser esta decusación? El término decusar es algo bastante utilizado en neurología para referirse a ir de un lado al otro lado. ¿Ya? Básicamente es eso. Y obviamente lo mismo lo hará de este lado para acá, ¿ya? Entonces, esta decusación lo que va a provocar es que haga una sinapsis, ¿no? A este nivel, lámina 3 cruza la fibra y asciende como tracto espinotalámico anterior. Sigue ascendiendo y se va haciendo más posterior a nivel del bulbo raquídeo, ¿verdad? Y justamente a nivel de la protuberancia cambia de nombre para llamarse lemnisco medial. Ya, aquí lo importante de esto es que esta información va a ser distintas sinapsis. Podemos hablar de las sinapsis que hacen aquí a nivel del puente, que habitualmente lo que va
es a decusarse también, otra vez con estas fibras, ¿verdad? E irse al cerebelo a través de el puente superior, ¿verdad? Y bueno, luego ascienden como lenisco medial y van a hacer sinapsis a nivel del núcleo posterolateral del tálamo. En este mismo lugar también van a hacer sinapsis las fibras de la termalgesia, ¿verdad? Y luego se va a la circunvolución postcentral a nivel del área 3, 1 y 5 de Broca. ¿Ya? Listo. Entonces, con eso ya tenemos entendido de cuántas neuronas hacen sinapsis. Entonces, la primera neurona que recibe la información es del ganglio espinal, a través de esta célula que es pseudounipolar. La segunda lo hace a nivel de asta posterior de la sustancia gris de la médula. Decusa y se va a través del tracto espinotalámico anterior. Asciende como tracto espinotalámico a nivel del bulbo raquídeo, se continúa a través del hemisco medial, hace sinapsis en el mesencéfalo y se va a través de los pedúnculos cerebelosos de la región superior del cerebelo y asciende una tercera vez haciendo sinapsis, ¿no? Con la tercera neurona a nivel del tálamo, ¿verdad? Y asciende una cuarta vez hacia la corteza. Y es allí donde recién se hace consciente la información, ¿verdad? ¿Qué decir de esta vía? Bueno, es la más simple, más sencilla. Yo creo que es fácil de aprender y con que yo le pregunte cuál es la tercera neurona que hace sinapsis en cuanto a la vía del tacto simple o protopático, ¿verdad? Usted lo que me va a decir es que sería el núcleo ventral posterior lateral del tálamo. Listo. Facilito. Entonces, esto de aquí es memoria pura, doctora. Memoria pura. No hay aquí magia. Es memoria. Lo siguiente tenemos la vía de la sensibilidad y la termalgesia. Asimismo, todo lo que es sensitivo lo hace a través del ganglio espinal, a través de estas neuronas pseudo-unipolares, ¿verdad? Donde van a hacer sinapsis, ¿verdad? Aquí ya no va a ser en el área 3 y 4, sino lo va a hacer a través de las láminas 1 y 2, ¿verdad? Que es la termalgesia, tanto la temperatura, ¿verdad? El calor como el dolor van a hacerlo a través de las mismas fibras y van a hacer sinapsis a este nivel. Aquí ya sabemos que va a haber otra sinapsis que pueden hacerse a través del núcleo propio, ¿verdad? Pero eso, vamos a decir, es como un plus que usted sabe, que es aquí donde se modula el dolor a este nivel. Pero estas fibras donde la vía principal va a ser sinapsis, van a decusarse a través de la comisura blanca anterior, ¿verdad? Hacen sinapsis aquí, sale por la comisura blanca y asciende como el extracto espinotalámico lateral, ¿ya? Entonces teníamos que la anterior, lo hacía mediante el tracto espinotalámico anterior, ¿verdad? Que de aquí lo que va a ir es el tacto simple, el hecho de tocar. Si es anterior, espinotalámico anterior es el tacto simple, solo tocar. Espinotalámico lateral es dolor y calor. Todo lo negativo va a ir a través de esta vía, ¿ok? Asciende, ¿verdad? Como el tracto espinotalámico lateral, se transforma en lenisco medial, ¿verdad? Como usted ve, está primero como lateral y luego se hace como posterior, ¿verdad? A nivel de la protuberancia y del bulbo. Es algo que es normal en esta vía, lo cual nosotros cuando ya veamos tallo encefálico, vamos a ver cómo eso realmente es una transición, ¿no? En donde todo va a depender del crecimiento de esta estructura que se llama núcleo olivar, ¿verdad? Que va haciendo que esta vía se vaya haciendo cada vez más y más anterior, ¿ok? Luego, como el menisco espinal en el mesencéfalo se une a la misma vía anterior, ¿verdad? Que es del menisco medial, ¿verdad? Igualito a la anterior. Y hace sinapsis a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, en la misma vía. Entonces, esta sería la tercera neurona que va a hacer sinapsis aquí para enviar sus fibras hacia la circunvolución postcentral, es decir, área 3, 4 y 5 de Brodmann, ¿ok?
donde está nuestra, vamos a decir, la sensibilidad general o sensibilidad consciente, ¿ok? Entonces, eso como generalidades de las vías sensitivas más importantes, doctor, y que usted tiene que aprendérselas de memoria. Aquí no hay misterio, no hay otra cuestión, es memoria pura. Habitualmente aquí salen las preguntas. También tenemos las vías del tacto epicrítico y de la sensibilidad profunda. ¿Qué es esto de aquí? Nosotros tenemos el ganglio espinal, ¿verdad? El ganglio espinal va a través de su célula pseudonipolar, viene, aquí ya no viene de los receptores a nivel de la piel, ¿verdad? Donde está la termalgesia y demás, sino que viene del uso neuromuscular, viene de las distintas regiones de los músculos, ¿verdad? Y de hueso y tendones en donde están un tipo de neuronas que son alfa 1, ¿verdad? Son troncos de nervios y lo que llevan es información posicional. Aquí lo que va a ir es la información propioceptiva consciente de dónde está nuestro cuerpo, la posición que tiene nuestro cuerpo, cómo balancea de un lado al otro. Todo eso es a través de estas vías y una descontinuación o lesión a este nivel, que por ejemplo de la que habíamos hablado, del tabes dorsal, va a hacer cambios, van a decir, estructurales muy graves que lo que provocan es ataxia, eh, caídas, ¿verdad? Nistagmo, movimientos aleatorios de los ojos, lo cual está debido a través de esta vía, ¿verdad? ¿Qué decirle? Hay dos tipos de ataxia que se puede generar, ¿no? Una ataxia que es a nivel medular por la tabes dorsal y también una ataxia cerebelosa. Y ya vamos a ver cuando veamos tallo encefálico y cerebelo, cómo esta información de la propiocepción tiene sus dos derivadas, una que es consciente y otra que es inconsciente. Esta, la que le estoy hablando yo ahorita, a través de los cordones posteriores, ¿verdad? Es de tipo consciente, totalmente consciente y va directamente al cerebro. No hace sinapsis a nivel del cerebelo, ¿ok? Que eso lo hace a través de otra vía, que ya la vamos a ver más en otra clase, ¿ya? Listo. Entonces, esta sensibilidad profunda, ¿verdad? De la posición del cuerpo, lo hace a través de esta célula y sin hacer sinapsis, aquí no hay sinapsis, asciende por los cordones posteriores y aquí tenemos el fascículo de Gracil y cuneiforme o de Gol y Burdach, ¿ya? Estos de aquí van a estar disminuidos conforme van descendiendo. Me explico. A nivel cervical y torácico alto, sobre todo, la información relacionada con la sensibilidad de motora, ¿verdad? Sensibilidad de las manos, ¿verdad? De la parte superior del cuerpo, está netamente mediada por el fascículo grácil, ¿verdad? O de Gol. Esto es así y se vuelve prominente cuando nosotros vamos a estudiar la médula espinal en su parte inferior. Por debajo de T6 ya está totalmente borrado el fascículo grácil y solamente queda el cuneiforme de Burdach, ¿verdad? Pero bueno, dejando eso de lado, cuando asciende esta información de tipo epicrítica que viene de los usos neuromusculares, asciende por esta vía y aquí recién va a ser su primera sinapsis. No la hace en la médula espinal como las otras vías, sino lo hace a nivel del bulbo raquídeo. Y aquí hace su decusación. Hace la decusación sensitiva, ¿verdad? Se decusa, asciende y asciende por el lemnisco medial. Este lemnisco medial va cambiando su posición a nivel de la protuberancia por el crecimiento de esta estructura de aquí, que no es más que la decusación cerebelosa, ¿verdad? Que ya vamos a ver qué vías son las más importantes aquí, ¿ya? Y luego se hace posterior para, por último, en el mesencéfalo, hacer sinapsis en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿verdad? Siendo este lugar el punto de salida para ser consciente de esta información e irse hacia área 3, 4 y 5 de Brown, ¿verdad? El área sensitiva general del sistema nervioso central. ¿Ok? Facilito. Entonces, vemos que aquí cambia, ¿no? Primero, no decusa en médula, sino que decusa a nivel
del bulbo raquídeo protuberancia, ¿verdad? Y luego asciende a través del lemnisco medial, ¿ok? Y hace su tercera sinapsis acá en el tálamo, así como lo hacían las demás. Entonces, lo más importante de esta vía de la sensibilidad propioceptiva, ¿verdad? Es que esta no hace decusación en la médula y tampoco hace sinapsis en el afta dorsal, ¿verdad? De la médula espinal, sino que asciende como cordones, ¿verdad? Eso, eso es lo más importante respecto a las vías sensitivas. Yo sé que hay muchas más, ya son 4 más, pero estas son las más importantes. Usted domina esto, usted ya tiene bien la parte de médula espinal. Después tenemos las vías de conducción descendentes, ¿ya? O sea, estas son vías eferentes, las cuales van a dar, va a decir, control de los músculos en general a través de las vías piramidales, ¿verdad? Y tenemos un control autónomo, por así decirlo, que lo hace a través de las vías extrapiramidales, ¿ya? ¿Qué hay que hablar de esto? La vía piramidal es la más importante y es de, ¿usted ha escuchado del homúnculo de Penfield, doctora? Hola, No, ¿sí? ¿Usted ha escuchado del homúnculo de Penfield? no. Nunca he escuchado. Ya, eso está de tarea para que para que lo revise. El homúnculo de Penfield es una, va a ser una región del cerebro en donde distintas neuronas del sistema nervioso central que están sobre todo en la corteza prefrontal del área 4 de, perdón, hola, Ah, ah, ya, me parecía que me había dicho algo. no, Hola, hola, ah, ¿sí me escuchan? sí. Ok, ya bueno. Entonces, como estábamos conversando, de la circunvolución precentral, ¿verdad? El área 4 de Brougham, de donde sale la conciencia, el qué somos, el por qué somos así, la personalidad, todo sale de esta área 4, pero también sale la información relacionada a nuestros movimientos, por qué yo voy a mirar a tal lado o al otro. De aquí sale esta información, la motora autónoma, es decir, no, la motora consciente, que es lo que nosotros controlamos, sale de esta área 4 y desciende a través de la vía piramidal, a través de unas fibras que dan lugar al pie peduncular, es decir, la parte más lateral del pedúnculo en el mesencéfalo. Desciende a través de la protuberancia sin hacer sinapsis, ¿verdad? Y genera la pirámide vulvar, que esto sigue siendo toda la región motora. Va a haber una decusación, que es la decusación motora, ¿verdad? La primera decusación motora en el bulbo raquídeo, las cuales van a salir en un 90, en un 80%. El 10 al 20% de fibras se mantienen en el mismo lado. Decusan, hacen la decusación piramidal a nivel del bulbo, ¿verdad? Y descienden y forman el tracto córtico espinal lateral, ¿verdad? Entonces la información viene del cerebro, desciende a través del mesencéfalo, a través del pie peduncular, la protuberancia a través de esta vía de decusación piramidal, ¿verdad? Se decusa y provoca el tracto córtico espinal lateral y hace sinapsis recién en la segunda motoneurona. La segunda motoneurona no es más que las grandes motoneuronas alfa que están en el área 9 y 8 de Rexe, ¿verdad? Para poder controlar, o sea, el control consciente del movimiento, ¿verdad? ¿Ya? Y de allí salen, no, aquí no hay ganglios, no hay ganglio anterior, salen directamente ¿hacia dónde? Hacia el uso neuromuscular, ¿verdad? Hacia la formación de esto, que es la placa motora. Esto de aquí es una clase en sí mismo, ¿eh? Lo hace a través de los neurotransmisores de acetilcolina, ¿verdad? Que son los que regulan esta información, ¿ok? Luego, para finalizar la clase de médula espinal, no podemos irnos sin reconocer qué regiones pertenecen a qué tipo de segmento de la médula espinal.
Aquí hay una tabla resumen, ¿verdad? En donde podemos nosotros discriminar qué tipo o cómo cambia la médula espinal dependiendo de la zona en donde se encuentre, ¿ya? Siendo C3, viéndose bastante más gruesa, ¿verdad? C5 también bastante más gruesa, con unas astas anteriores, ¿verdad? Bastante más ensanchadas que las posteriores. Y también vemos que se generan, ¿no? El fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, ¿verdad? Gold y Burdach, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de en la región torácica, ¿verdad? Donde solamente está el fascículo de Gold, ¿verdad? Y también se mantiene, ¿no? A nivel lumbar y a nivel sacro, ¿verdad? Aquí sigue siendo el L5, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de las cervicales altas, donde sí hay fascículo cuneiforme, que es el más lateral, y el medial, ¿verdad? Asimismo acá, Gold y Burdach, ¿verdad? En C5, y se mantiene en C8 y en T5, ¿verdad? Y fíjense cómo en C8, ya llegando a D1, D2, las dorsales, ¿verdad? A la región de médula dorsal o médula torácica, fíjense cómo se va haciendo cada vez más finita, ¿verdad? Porque su información es netamente la propiocepción consciente de la región de los brazos, ¿verdad? De las extremidades superiores. Y como aquí ya estamos descendiendo a tórax, ¿verdad? Ya estamos en C8, ya se vuelven mucho más pequeñas, ya en T5 totalmente inexistentes, ¿verdad? Pero también hay otras determinantes que nos permiten diferenciar qué parte de la médula espinal es. Por ejemplo, la presencia del asta lateral, ¿verdad? Esta de aquí, esta asta lateral no se encuentra presente, por ejemplo, en C5, ¿verdad? Aquí hay una región tipo concavidad, ¿verdad? Asimismo en C3, ¿verdad? Pero sí lo está a nivel de las torácicas. ¿Por qué? Porque de aquí van a salir los filetes nerviosos para dar lugar a la formación de la cadena simpática lateral de la región autónoma, ¿verdad? Lo que controla básicamente nuestro intestino, vamos a decir, los órganos abdominales, sale a través de esta vía, ¿verdad? De esta línea, ¿verdad? Que va a dar a la formación de el control autónomo de la cadena lateral de la médula espinal. ¿Ok? Pero también hay otras estructuras que son muy particulares y vamos a ver de arriba hacia abajo cuáles son, ¿ya? De la, este, de la médula espinal nosotros tenemos que hacer dos diferencias. Una, la cervical alta, ¿verdad? Y otra, la cervical baja. La cervical alta, vemos Gol y Burdach, ¿verdad? Están los dos cordones posteriores. Aquí no podemos saber de qué parte es, pero sí vemos, por ejemplo, que en cuanto a su estructura, la cervical baja es mucho más ancha, ¿verdad? A diferencia de la cervical alta. ¿Por qué? Porque de aquí no se ha generado todavía ese abultamiento, ¿verdad? Ese sobrecrecimiento del grosor de la médula espinal, porque a este nivel todavía no salen los filetes nerviosos para el plexo cervical. De eso salen más abajo, o sea, para la motilidad de los miembros superiores, ¿verdad? Entonces se ve que es mucho más ancho la cervical alta que la cervical baja, ¿verdad? También tenemos que hay una sustancia que está a nivel de la cervical, la cual comparten ambas estructuras, ¿verdad? Que es esto que está aquí, que no lo tienen otra forma más. A nivel torácico, nosotros en vez de esto vamos a ver como un cachito que sale, pero a nivel cervical vamos a ver la sustancia reticular de Reiter, ¿verdad? ¿Qué es esto? No es más que vamos a decir, una estructura nuclear en donde hace sinapsis las fibras nerviosas de la propiocepción consciente, ¿verdad? Y discurren a este nivel y básicamente llevan información de extremidades superiores, ¿verdad? Algo que no tiene ninguna otra región. Y lo otro más importante es que Gol y Burdach son igual de anchos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos Gracil o Gol y Burdach, ¿verdad? Entonces, son bastante más anchos, a diferencia del nivel torácico que es bastante más pequeño, ¿verdad? Esto es mediante hematoxilina y eosina, ¿verdad? Una tinción donde se va a ver así.
Y aquí hay otro tipo de tinciones donde son más prominentes la observación de la sustancia reticular de Dayton, ¿verdad? Listo. Eso como más importante para distinción de las otras zonas. Luego tenemos el segmento cervical ya más alto, ¿verdad? Donde aquí podemos, mediante estas otras tinciones, ver esta sustancia reticular de Dayton, ¿verdad? Mucho más, aquí se ve mucho mejor. Si ves cómo aquí está el asta, a ver, vamos a hacerle una pregunta a la doctora. Doctora, esto de aquí, ¿dónde está la parte anterior? ¿Dónde es posterior? De esta imagen de aquí. ¿Qué es anterior y qué es posterior? A ver si se acuerda de la clase. Anterior porque acá, o sea, la parte de abajo porque está la fisura. Ok, doctora, muy bien, está la cisura, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nosotros vamos a observar la sustancia reticular de Deister? Nosotros la vamos a observar en la base del asta posterior, ¿verdad? Entonces aquí está el asta posterior y justo aquí, en esta zona de aquí, tenemos esto blanquito que está aquí, es la sustancia reticular de Deister, ¿ya? Facilito. Luego tenemos el segmento torácico, ¿verdad? Que como principal y más notable, vamos a decir, forma de reconocerlo, es que va a haber estas prominencias aquí, ¿ya? Que esta prominencia lo que va a llevar, o qué información va a llevar, básicamente la información autónoma del sistema parasimpático de la cadena lateral. A diferencia de las otras regiones, solamente la región torácica lo tiene. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer dos distinciones. Podemos ver lo mismo tanto en torácico alto y bajo. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Fácil. A nivel torácico bajo, nosotros normalmente vemos que ya no se genera la sustancia o sea, la región de Gol, ¿verdad? Solamente está Burdach o Gracil. Es decir, no hay la información propioceptiva de las extremidades superiores. En cambio, en el segmento torácico alto sí hay. Fíjese cómo hay una pequeña distinción aquí que nos permite ver que todavía hay información de Gol, ¿verdad? Que es porque parte de la cadena torácica, ¿verdad? Sobre todo a nivel de torácico alto, salen filetes nerviosos para la inervación de las extremidades superiores, ¿verdad? Sobre todo T1, T2. Entonces, eso es lo más importante, la desaparición de esto. Y otro es que se encuentra el núcleo de Clarke, ¿no? Que es un núcleo muy, vamos a decir, muy específico de la región torácica, que no lo tiene otra región y que básicamente es lleva parte de la información donde hace sinapsis, ¿verdad? Las primeras neuronas sensoriales de los usos neuromusculares de las extremidades inferiores, ¿verdad? Eso es algo que solamente lo tienen la parte torácica y no lo tiene otra región, ¿ya? Aquí dice que hay Gol o Gracil, ¿verdad? Solamente hay Gol o Gracil, pero solamente cuando es torácico bajo. Cuando es alto, sí puede haber Burdach, ¿verdad? Listo. Luego tenemos la región lumbar, que como característica habitualmente en la región lumbar las astas posteriores son mucho más anchas. Fíjese cómo en torácica las astas dorsales son finitas, son puntiagudas. Asimismo en cervical, ¿verdad? Son finitas. En cambio en lumbar, fíjense cómo son mucho más anchos estos tractos, ¿verdad? Algo muy particular. Y esto es lo que nos va a diferenciar de torácica baja de lumbar. Son muy parecidas. Mire cómo es torácica baja, ¿verdad? Son muy parecidas, pero la diferencia está en las astas. Las astas son mucho más anchas, ¿verdad? Son mucho más anchas y también vamos a encontrar el inicio, el nacimiento del núcleo de Clarke, que está tanto en lumbar baja, ¿verdad? Perdón, en lumbar alta como en torácica baja, ¿verdad? Y que no lo encontramos habitualmente en el segmento torácico ya más alto, ¿verdad? Pero puede estar también. De allí, lo más importante a tener en cuenta es eso,
que el tracto o las astas posteriores son mucho más anchas de lo normal y es bastante más redondito. Y de hecho, si usted se fija, es bastante similar, por ejemplo, a la cervical alta. Pero aquí la diferencia es que ya no hay Gol y Burdach, como si lo hay en cervical alta, sino que solamente está el núcleo de Gracil, ¿verdad? O sea, el de Gol. Vamos a poner la imagen de la cervical alta, ¿verdad? Fíjense cómo se parece, ¿verdad? Mírenla. Solo que tiene varias diferencias. Es más, perdón, es más ancha las astas posteriores, ¿verdad? Es más ancha, a pesar de que son igual de redonditas, perdón, esta de aquí. Es más ancha las astas posteriores, ¿verdad? Y están separadas por dos líneas aquí. Tiene Gol y Burdach, ¿ya? Gol y Burdach. En cambio, en región lumbar solamente está la de Gol, ¿verdad? Sencillito. Luego tenemos la región sacra, ¿verdad? Que lo más importante, a diferencia de la otra, que las regiones de la sustancia blanca, que es esto que está aquí afuera, son mucho más pequeñas, ¿verdad? Siendo mucho más anchitas, mucho más redonditas, vamos a decir, como más rechonchitas, ¿verdad? La región de las astas anteriores y las posteriores también, ¿ya? Y también vamos a obtener que está el núcleo autónomo del sacro, el cual es bastante similar al núcleo de Clarke, ya que está a nivel de las bases, pero fíjese que este está mucho más medial, mucho más lateralizado, a diferencia del que está en la región lumbosacra, ¿verdad? Que está mucho más centralizado, ¿verdad? Aquí tenemos el núcleo de Clarke y aquí tenemos el núcleo autónomo del sacro, que está mucho más lateralizado, ¿verdad? Eso como principal diferencia y fíjese cómo es más rechonchito y las astas posteriores aún más rechonchitas, ¿verdad? Mucho más gruesas que lo que veríamos a nivel lumbar, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y bueno, lo que da como formación eso es el núcleo parasimpático, asimismo, de la cadena lateral. ¿Ok? Listo, doctora. Esta es la primera clase de médula espinal. Yo creo que con esto usted podría tener básicamente vamos a decir, la información más importante para su examen. No sé si usted tendrá alguna pregunta, alguna duda respecto a la clase que hemos visto. No, todo claro, todo meridiano. Es que la mayoría de cosas sí las había escuchado, Ah, ok, pero no sí, en el mismo orden. Entonces, ya. perdón. En Sí las había desorden. escuchado en el mismo orden, no todo desordenado. Ok, ok, ok. Entonces, yo creo que vamos a estar listos para el día de mañana hacer una pequeña lección de esto. Yo te voy a enviar las diapositivas en PDF. Es parte de la información que tienes allí. Esto como tipo resumen, como para obtenerlo. Y no sé a qué hora tú te desocupes mañana para irnos a la clase de usos neuromusculares, reflejos y el resto de vías, ¿verdad? Que es lo que viste en la otra clase y que probablemente llegue a tu examen. Este, podría ser temprano. ¿Qué hora tú podrías? Yo me puedo levantar muy temprano porque me acostumbré al horario de la universidad. Ah, ya, entonces por mí no habría problema, doctora. Yo voy a pasarle la información. Yo prácticamente la mayoría yo la saqué de las diapositivas que tú tenías, ¿no? Pero aquí el objetivo es que tú tengas los conceptos más importantes claros y que nada de esto de aquí se te salte o se te olvide porque esto te va a tomar. Hay más detalles, ¿verdad? Más cositas, pero lo que te mostré es lo más preguntable, lo que más va a salir. Dudo mucho que saquen y pongan otra cosa. Por ahí más habitualmente. ¿Ya? Listo, doctora. Si no hay preguntas, me sorprende. Asumo que todo se entendió bastante bien y creo que tú también ya tenías tus conceptos, ¿verdad? Sí, sí. Eso es muy bueno. Excelente.
Excelente, doctora. Entonces nos estamos viendo el día de mañana. Tú dices muy temprano, yo asumo que debe ser 7 de la mañana. Puede ser. O Sí, muy temprano, 7 de la madrugada. no, a ¿qué hora soy yo? A las 9 tal vez. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Listo, listo. Entonces, nosotros nos estamos viendo a las 8:30, te escribo para confirmar, ¿no? Y si no hay ninguna eventualidad, pues nos estaríamos viendo a esa hora. Listo. ¿Ya? Cuídese mucho, doctora. Nos vemos mañana.